Infinitas gracias te damos, Señor, por el gozo puesto, Señor, en favor nuestro. En el nombre de Jesús, Padre, una vez más vamos a las plantas de tus pies, Señor, intercediendo los unos por los otros. Y esta vez, Señor, quiero pedirte que nos guardes, porque hemos de recibir una porción, una vez más, de tu enseñanza, de tu palabra, de tu corrección, de tu dirección, Señor. Guardamos a nuestro hermano Abraham, Padre. Lo bendecimos con toda bendición espiritual, para que toda gracia, toda sabiduría, todo entendimiento, todo discernimiento que proviene de tu Santo Espíritu venga sobre él, Señor, y pueda interpretar conforme a tus propósitos tu palabra, Señor, y tu enseñanza para con nosotros. Lo bendecimos, guardamos este lugar, aquietamos los corazones inquietos, Señor, y nos disponemos para recibir de ti, Señor. Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Una vez más tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor. El Señor a través de esta reunión ya nos ha venido hablando de diversas formas, a través de distintos testimonios, distintas citas de la Escritura que hemos tenido también hoy día. Yo me uno al testimonio de los hermanos de este gozo y este agradecimiento del día de hoy. Me alegro también de ver a mi hermano Manuel. Me imagino el gozo que debe tener su papá, su mamá, al ver que está también la Karina, su esposo, está nuestra hermana Elena, Pablo, los nietos, las nietas. Faltan algunos que estén presentes, pero me imagino cuánta oración hay de parte de nuestros hermanos y que el Señor les permite hoy día esto de poder tener gran parte de su familia hoy día acá. Quiero dar gracias al Señor también antes de leer la Escritura, porque ayer hubo un retiro de jóvenes presencial. Quiero dar gracias al Señor porque hubo jóvenes que participaron por primera vez. Eso es algo importante, hermanos. Es algo importante el incentivar a nuestros hijos, a nuestras hijas a participar de estas instancias tan hermosas. Fue Matías Zárate, fue Daniel, fue también Benjamín. No sé si hay otro joven que haya ido por primera vez. Martina ya había ido a Temuco antes, así que no es de los jóvenes que asiste por primera vez. Pero ¿por qué parto reconociendo esto y recordando y dando gracias al Señor? Porque nosotros como padres tenemos una responsabilidad grande con nuestros hijos. Yo recuerdo que la primera vez que fui a un retiro de jóvenes, ya ha pasado mucho tiempo, tenía 15 años, fue una instancia en la cual no entendía muchas cosas de las que ahí ocurrían. No entendía, las reuniones en ocasiones se hacían largas, los hermanos hablaban, cantaban, yo no lograba entender hartas de las cosas que ahí ocurrían. De hecho, fue un retiro que fue en Iquique, tenía 15 años, y me acuerdo que cuando iba al retiro de camino 24 horas en bus, no teníamos la opción de ir en avión, era en bus. Me iba escuchando música, la música que a mí me gustaba, que no era música cristiana. Y así fue todo el trayecto, llegué a la casa de los hermanos yo veía que nos abrazaban con tanto amor, no nos conocían, pero no entendía mucho de lo que ahí pasaba. Pero el Señor tenía un propósito en esto y el Señor a través de su palabra tocó mi corazón y lo quebró y lo restauró y empezó una nueva vida en Cristo. Los hermanos que son más antiguos sabrán que nosotros cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes o adolescentes, la situación económica era bien baja, no teníamos recursos para poder desplazarnos quizás. Yo ahora pensando en este retiro en Iquique, no sé qué esfuerzo habrá hecho mi mamá para haber costeado este viaje. Lo desconozco. No sé qué dejó de hacer ella para que yo pudiese participar. Pero lo agradezco, hermano. Lo agradezco que me haya incentivado, a pesar de que yo no entendiera nada.
el Señor tocó mi corazón y hizo una obra preciosa en mi vida. Y sé que así también la ha hecho en otros hermanos. Y este primer impulso llegó de mi mamá. Y ya después, con el Señor revelado en el corazón, con algunos jóvenes nos esforzamos por poder participar en otros retiros. Con Cristian, con Josué, íbamos a la feria a vender nuestras cosas para poder costear los pasajes, porque no teníamos el recurso, o al menos yo no tenía el recurso para poder costearlo. Entonces, hermanos, incentivo a las familias que estamos hoy día, a las mamás, a los papás, de motivar a nuestros hijos, a nuestras hijas a que participen de esta instancia. A veces uno quizás no quiere ir, a veces uno no entiende para qué, pero el Señor es tan perfecto que se encarga de alguna u otra forma de atraer nuestros corazones y de revelarse a nuestras vidas y de cambiar nuestras vidas. Así que presten atención a esto, papás, mamás, es importante invertir en el reino, es importante incentivar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, nietas, a que puedan congregarse y participar de estos espacios de retiro. ¿Amén? Amén. Habiendo dicho esto, les voy a pedir que vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1, y ahí vamos a ir leyendo varios versículos que ahí podemos encontrar. Amén. Hace más de 10 años tuve la oportunidad de compartir sobre este pasaje y el Señor me ha dado testimonio que es importante traerlo a colación y quizás con un poco más de profundidad en algunos aspectos de lo que acá se plantea. Es un versículo súper conocido que he enseñado en todas las escuelas dominicales, pero que es tan profundo que el Señor nos permita estar atentos para poder comprender lo que acá se nos va a entregar. Dice que es la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Luego que Jesús habla esta parábola, los discípulos se le acercan y le preguntan por qué habla en parábola, ¿cierto? Y el Señor, de una manera tan generosa, de una manera tan cuidadosa, les explica esta parábola. Y es importante porque no es una explicación mía, no es una explicación de otro hermano, sino que es la explicación que Jesús hace a esta parábola. Y eso lo encontramos en el mismo capítulo, en el versículo 18. Vamos al capítulo 13 de Mateo, versículo 18. Dice: Al oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo
y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Entonces, primero partir reconociendo que este pasaje, o esta parábola y esta explicación de la parábola, hace mención a lo que es la palabra del Señor, ¿cierto? A la semilla que se empieza a entregar. Y hay algunos aspectos importantes que me gustaría destacar, que también lo hice en esos años atrás, que tiene que ver con quién está sembrando, ¿cierto? Que el que está sembrando, ¿quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Y en el pasaje se relata como que es un sembrador, ¿cierto? Entonces, al ser un sembrador, es un experto en sembrar, ¿cierto? Bien. Teniendo esa base de que el que está sembrando es un experto en sembrar, podemos ver que esta semilla cayó en distintas tierras, ¿cierto? Y se describen, ¿cierto?, los espinos, piedras, entre otras. Y a pesar de que es un experto en sembrar, porque es el sembrador, que ustedes, ¿cierto?, al tiro hacen el cruce, que es nuestro Señor Jesucristo, a pesar de eso, la semilla va cayendo en distintos tipos de tierra o con distintas condiciones. Otro aspecto importante que me gustaría destacar, que cuando Jesús explica esta parábola, Él siempre va mencionando que son los que oyen, es decir, todos aquellos que se describen en estos pasajes son los que oyen la palabra. Podríamos ser todos nosotros que hoy día estamos oyendo esta palabra, ¿cierto? Pero hay una característica importante a considerar, que es estos que oyen, cómo está la tierra en la cual está cayendo la palabra. Amén. Entonces, todos nosotros somos oidores de esta palabra que finalmente la está sembrando el sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, pero en nosotros hay una tierra que va marcando la diferencia, o hay condiciones que van marcando la diferencia en nuestras vidas. ¿Por qué hago mención de esto? Porque nosotros debemos considerar que cuando el Señor salió a nuestro encuentro, claramente nuestras vidas cambiaron. En cada uno de nosotros, cuando la palabra del Señor fue revelada, cada uno de nosotros, cuando el perdón del Señor lo pudimos ver que Él derramó su sangre por nosotros, pudimos comprender y se nos reveló que Él pagó el precio de nuestros pecados, nuestras vidas cambiaron. Y fue un cambio notorio para el resto, ya sea para nuestras familias, para nuestros amigos. Hubo un cambio que se produjo en nuestras vidas. Sin embargo, a lo largo del camino posterior a recibir al Señor, si nosotros no somos capaces de estar atentos y cuidar esta tierra que tuvo un cambio, que fue despejada, se puede ir contaminando con algunas cosas. Escuchaba hace algunos días atrás a uno de nuestros obreros en un retiro en Temuco que hacía mención justamente al cambio que había existido en muchos jóvenes a través de un retiro en particular y cómo su vida cambió. Y cómo muchos de esos jóvenes todavía están en medio de los hermanos, de las hermanas, se siguen congregando, siguen perseverando y siguen sirviendo al Señor. Pero él también hacía mención de que habían jóvenes que en ese minuto confesaron su nombre, que el Señor fue revelado, pero que hoy día tristemente no estaban. Y que no estaban por distintos motivos. Y eso duele, hermanos. Eso duele saber que hay hermanos, que hay jóvenes que han recibido al Señor,
pero que se han ido quedando por uno u otro motivo en el camino. Y por eso tiene tanto sentido esta palabra hoy día para mí, y por eso lo quiero compartir a ustedes, de la importancia de cuidar esta tierra, de esta tierra que el Señor se encarga de limpiar en algún minuto, pero que nosotros muchas veces descuidamos, y lo descuidamos de distintas formas. Entonces, teniendo esto como primera base, me gustaría que vamos viendo el detalle de cada uno de estos versículos para poder profundizar. En el versículo 19 de Mateo 13 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuántas veces usted ha salido de alguna reunión sin entender la palabra? ¿Cuántas veces ha salido de acá y dice que en realidad no entendí nada de lo que compartió el hermano? Acá Jesús es tan sabio que nos explica esto con tanta anticipación. Y si nosotros no entendemos una palabra, nos quedamos así, no la entendí nomás. ¿Eso será lo que debemos realizar? ¿O quizás debe haber una acción distinta en nosotros en torno a esta situación de no entender una palabra? Entonces, en la primera alerta que nos levanta Jesús es: cuidado con no entender la palabra, porque si no entiende la palabra, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hemos escuchado tantas palabras, hermanos, hemos escuchado tantos mensajes. Hace algún tiempo un hermano decía: otra palabra más. La semana pasada nuestro hermano Héctor nos decía: parece que el Señor algo nos quiere decir, otra vez nos recuerda esto. Pero parece también que las palabras que estamos escuchando no tienen mayor impacto en nuestras vidas. Entonces, por eso le invito a que leamos esto con detención, porque una cosa es no entender la palabra. Al no entender la palabra, claramente no va a poder haber ningún fruto en nosotros. Pero si leemos con detención los versículos que vienen, nos levantan otras alertas importantes a considerar en nuestras vidas. En el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Oh, que estuvo buena la palabra. Estuvo buena la palabra. No, nos gozamos en la palabra del Señor. Y la recibimos con harto gozo en nuestras vidas. Y nos vamos, ¿cierto?, a nuestras casas, pero como que después no hay ningún cambio en nuestras vidas con esta palabra que trajo tanto gozo. Y esto es importante, hermanos, que los consideremos, porque de cierta forma Jesús lo que hace es ejemplificar nuestros estados al momento de escuchar la palabra del Señor. Entonces acá dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y en el 21 nos dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, recibimos una palabra con tanto gozo, pero después salimos de acá y se nos presenta alguna situación y ya nuevamente tropezamos y nos caemos y empezamos, ¿cierto?, incluso a cuestionar nuestra fe. Estoy temblando al compartir esta palabra porque es algo tan profundo que a mí también me ha representado en este tiempo, en algunas ocasiones. No me siento indiferente a través de estas descripciones y esta enseñanza del Señor. Y muchas veces nos pasa esto, que escuchamos la palabra, que la escuchamos y nos gozamos y nos alegramos, pero vienen aflicciones y tropezamos y nos caemos y nos desanimamos. En el versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, hermano, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra
y se hace infructuosa. A nosotros nos ha pasado en el sector que muchas veces llegamos los viernes apenas, así como súper cansados, y empezamos a hablar con los hermanos y las hermanas cómo estuvo la semana, y hay tantos afanes, tantas situaciones que nos toca abordar, a los que estudian en sus estudios, a los que trabajamos en los trabajos, a los que hacen en ambas situaciones, a las que están en las casas con los hijos. Son tantos los afanes que podemos tener en este siglo, que muchas veces estos afanes ahogan la palabra, no dejan que den fruto. No dejan que den fruto, y esto, hermano, es una realidad en medio nuestro. Son muchos los afanes. De hecho, ¿cuántos de nosotros ya estamos pensando en qué tenemos que hacer saliendo de la reunión? ¿Y qué tenemos que hacer mañana en nuestro trabajo? ¿Y qué cosas nos quedaron pendientes quizás del viernes? Son muchos los afanes que tenemos en este tiempo. Y lamentablemente estos afanes, ¿cierto?, repercuten en que ahogamos la palabra del Señor. Del que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Vemos entonces que la tierra es importante, que cuando la tierra es buena tierra, sí da fruto. Yo no sé, y esto es algo personal, pero no sé qué fruto hay en ustedes a través de todas estas palabras que hemos escuchado del servicio al Señor, de poner a disposición nuestros dones. Yo no sé si a través de este tiempo ha habido algún cambio importante en nuestras vidas en torno a poder crecer en Cristo. Nosotros a través de la palabra vemos que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. Y esta palabra a nosotros nos viene a iluminar hoy día. Lo que quiere es iluminarnos, hermanos, y de cierta forma remecernos en torno a cómo nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, a cómo está dispuesta nuestra tierra para escuchar la palabra del Señor. Y hoy día pensaba compartir de otro tema que tiene que ver con la soberanía de Dios. Pero veo que es tan necesario volver a este inicio. Es tan necesario volver a este inicio. Cuando Bastián hace un rato pedía perdón al Señor. Perdón al Señor por una actitud que él tuvo durante la semana. ¿Cuán necesario, hermanos, pedirle perdón al Señor? Limpiar las piedras, limpiar los espinos. Es necesario, es urgente hacer esto, hermanos. De lo contrario nos vamos a deslizar. De lo contrario no va a haber ningún fruto agradable delante de nuestro Dios. En Mateo capítulo 7 menciona de los falsos profetas y dice que por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros frutos en este tiempo? ¿Cuáles son nuestros frutos? Todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Están esos frutos viviéndose en nuestras vidas? ¿Están esos frutos en nuestras familias? ¿Están esos frutos en nuestros matrimonios? ¿O avanzamos nomás? Avanzamos nomás, a lo que salga, a lo que venga, a donde caiga la semilla nomás, y ya, ¿qué más da? No, hermanos, no, hermanas. El Señor tiene un propósito en nosotros, y quizás con debilidad me paro hoy día delante de ustedes, pero tengo que decir esto. Es importante prestar atención a la palabra del Señor. Es importante prestar atención a lo que el Señor un día nos reveló, a la salvación que un día recibimos. Quizás podemos apartarnos mucho tiempo, pero si hoy día estamos escuchando esta palabra, el Señor algo les quiere recordar. Algo les quiere recordar. Que esa palabra un día tuvo un fruto en nuestras vidas. Tuvo un fruto de salvación para nosotros, de perdón. Y esa palabra, hermanos, y esa semilla
tiene que seguir creciendo y dando más fruto en nuestras vidas. Y si no ha sido así, hoy día, como nos compartía también nuestro hermano Pedro, la sangre del Señor sigue eficaz para poder pedirle perdón y poder renovar este pacto con el Señor, esta reconciliación con el Señor. Pero pareciera que los afanes y los deleites de este mundo están tan fuertes que ni siquiera nos damos cuenta. Es como que estamos adormecidos y vivimos el día a día y el día a día y el día pasa y llegamos al día viernes y nos reunimos y llegamos cansados y llegamos atareados, porque claramente este tiempo es difícil para nosotros. Sin embargo, hermanos, prestemos atención a esta palabra. Prestemos atención a esta palabra. Es el sembrador el que siembra la palabra. Pero nosotros debemos preocuparnos de que esta tierra esté limpia para poder recibirla. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos ido de acá sin entender la palabra? ¿Cuántas veces nos hemos ido de acá con gozo por escuchar la palabra? Con gozo. Pero ¿cuántas veces las palabras no han tenido ningún fruto en nuestras vidas? Ningún fruto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos revele esta palabra, que esta palabra sea lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino hoy día, para poder entender lo que el Señor quiere para nosotros. Le invito a que vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Acá el apóstol Santiago da un consejo súper importante que tiene que ver también con retener la palabra, con guardar la palabra. Dice como título, hacedores de la palabra. Eso es lo que aparece al menos en la versión Reina Valera antes del versículo 19. Hacedores de la palabra. El gran foco de hoy día es la palabra. De hecho, si tuviese que poner un título a este compartir es recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra. Si leemos el versículo 19, dice: por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, por lo cual es una alerta, hermanos. Por lo cual, es como que el Señor nos está diciendo, atención, hermanos y hermanas, por lo cual, desechando, así está escrito, es un desecho, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oidores, nuevamente el oír. Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, si alguno escucha la palabra, ¿cierto?, y no la pone por obra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Qué vemos acá, hermanos? ¿Qué vemos acá, hermanas, en torno a este consejo que nos da Santiago? Él nos muestra que es importante ser hacedor de la palabra, pero dentro de ser hacedor de la palabra, Él también nos hace una encomienda. Él nos aconseja con algo muy puntual, que dice, por lo cual, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia. Cuando hablamos de la inmundicia, hablamos de la mugre, hermano. Hablamos de la suciedad, de contaminación en medio nuestro. Contaminación ya sea física o moral, de la depravación de este mundo.
Por lo cual, hermanos, por lo cual, desechando toda inmundicia, toda esta suciedad de nuestra vida debemos desecharla. Pero ¿qué pasa? Que si no estamos conscientes de esto, se nos va pegando. Se nos va pegando en nuestro día a día. Se nos va pegando y por eso después no podemos escuchar la palabra y no la podemos recibir como el Señor espera que la recibamos. Porque como los días pasan tan rápido y estamos tan metidos en tantas cosas, es que nos vamos ensuciando. Y por eso Santiago nos tira esta alerta, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La malicia, hermano, es la maldad. Es la maldad. Es la tendencia a lo malo. Y quizás nosotros podemos caer también en esto. También podemos caer en esto. Y por eso Santiago nos tira la alerta y nos dice en este versículo, por lo cual, desechando toda inmundicia y malicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces podemos ver, hermanos y hermanas, que es necesario limpiar la tierra para poder recibir la palabra. No da lo mismo recibir la palabra así como estamos. Es importante arrepentirnos, es importante pedir perdón, es importante dar este paso de fe, de buscar al Señor, pero con un corazón limpio, con un corazón sincero. Recién ahí vamos a poder recibir esta palabra para que nos pueda dar fruto. Este fruto que leíamos, que Jesús nos explicaba, al 100, al 60 y al 30 por 1, recién ahí vamos a poder dar fruto agradable delante del Señor. Mientras recibamos la palabra sin tener esta limpieza de la tierra, vamos a seguir en lo mismo, en este círculo de una palabra más. Y otra vez los hermanos nos están diciendo lo mismo. Y otra vez escucho que debo ser cuidadoso con mi esposa, que debo ser cuidadoso con mis hijos, que los debo motivar hacia el Señor, pero a la larga no somos constantes en esto. Porque esa es nuestra naturaleza, hermano. Esa es nuestra naturaleza. Y por eso Jesús nos da la alerta en la parábola del sembrador y la explica para que nosotros podamos estar atentos a estas cosas que pueden ensuciar cuando recibimos la palabra del Señor. Y Santiago hoy día nos entrega otra alerta y nos dice, por lo cual, hermanos, desechen esto, desechen la inmundicia, desechen la malicia, limpien esto antes de recibir la palabra, porque la palabra en nosotros tiene que dar un fruto de salvación, un fruto de vida eterna para nosotros, un fruto que repercute en nuestras generaciones posteriormente, que repercute en nuestras generaciones. Si nosotros no somos serios a la hora de recibir la palabra del Señor, ¿con qué seriedad la van a recibir nuestros hijos, nuestras hijas? Si en nosotros no hay un fruto a través de la palabra y en nuestra casa andamos con gritos, ¿qué están viendo nuestros hijos, nuestras hijas como fruto del Señor? Y nosotros queremos que ellos reciban al Señor y nosotros queremos que ellos se acerquen al Señor. Pero si en nosotros no hay un fruto agradable delante del Señor, ¿qué consecuencia hay? Por eso es que los jóvenes cuando empiezan a crecer, después nos empiezan a cuestionar la fe. Y dicen que muchas veces somos inconsecuentes con lo que creemos, con lo que confesamos y cómo actuamos. Pero la única forma de que haya un fruto agradable es que nuestra tierra esté buena, que nuestra tierra esté limpia, que desechemos toda inmundicia y toda malicia para poder recién ahí recibir una palabra y una semilla que dé un fruto agradable delante de Dios. Esto es importante, hermanos. Esto es importante que lo consideremos. Quizá usted hoy día esperaba escuchar otro tipo de mensaje, pero si no despertamos en torno a esto, vamos a seguir en lo mismo. No vamos a avanzar como cuerpo. Y el Señor sí quiere que avancemos. El Señor sí quiere que avancemos, sí quiere que crezcamos, sí quiere que evangelicemos. Me acordaba de esta inquietud en medio de los jóvenes. Que avancemos en el Señor, que podamos entregar este fruto a otro, esta semilla a otras personas, pero que este fruto salga a través de esta semilla que el Señor siembra en nuestros corazones, para que sea agradable delante de Él y no sea una buena intención nuestra. Amén. Para ir terminando, vamos a Romanos.
En Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. El título que está antes de esto que vamos a leer dice en el capítulo 2, deberes de los cristianos o deberes cristianos. Y dentro de estos deberes cristianos en el capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo voy a volver a leer. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Y si nos damos cuenta, después dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nuevamente el apóstol Pablo da este consejo. Desechemos pues. En otra versión, en la NTV, dice en el versículo 11, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Esto es urgente, hermanos. Esto es urgente, hermanas. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Y luego manda como un remesón, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Luego en el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, hermanos, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Creo que el Señor hoy día trae esta palabra con un propósito. Trae este mensaje con un propósito claro. Primero, considerar la palabra del Señor. Primero, considerarla. Hoy día todos hemos vivido esta palabra. Si nos miramos como en la parábola del sembrador, como ahí dicen, estos son los que oyen la palabra. Pero ¿qué va a pasar posterior a esto con nuestras vidas? ¿Qué va a pasar con esta palabra? ¿Se va a ahogar? ¿Van a venir las aflicciones? ¿No la entendemos? ¿La recibimos con gozo? Y nos vamos diciendo que la palabra, a pesar de que quizás estuvo dura, era algo que necesitábamos. Pero ¿qué viene posterior a esto, hermanos? ¿Qué viene posterior a esto?
Que el Señor permita que esta palabra pueda tener fruto en medio de la iglesia, que pueda tener fruto en nuestras vidas personales, que pueda tener fruto en nuestras familias y que eso después repercuta a nivel de iglesia para poder avanzar como cuerpo. Lo importante acá es desechar ciertas cosas. Es que paremos, que reflexionemos, que veamos qué de todo esto leído nos representa. A mí en lo particular me representa el afán de este siglo. Creo que el afán de este siglo me ha pegado muy fuerte en este último tiempo. Pero quizá usted es otra cosa. Lo importante es que no dejemos que la palabra se ahogue, se pierda, se seque, sino que pueda dar fruto en medio nuestro. Y para eso, perdón que haga mención nuevamente, pienso que el primer paso es el que hizo Bastián hoy día, que es pedir perdón al Señor, arrepentirnos de nuestros malos caminos. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor tiene el poder, tiene la autoridad para sanar nuestra tierra. Tiene todo poder, toda autoridad para sanar nuestra tierra, hermano. Eso también está en la palabra, no quiero leer otro versículo más. Pero si nosotros nos humillamos delante del Señor, si nos arrepentimos, si pedimos perdón, el Señor tiene el poder para salvar, para sanar nuestra tierra, a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de que quizá hemos andado por años fuera del redil. Y hoy día tenemos la oportunidad de escuchar esta palabra. Tenemos que saber, hermanos, tenemos que entender que el Señor tiene todo poder, su sangre es perfecta y aún es vigente, como nos compartían nuestros hermanos, para perdonar todos nuestros pecados. La pregunta es, ¿queremos ser perdonados por el Señor? ¿Queremos que el Señor nos sane la tierra? ¿O queremos continuar como hemos continuado todo este tiempo? ¿O como hemos continuado por largo tiempo? Que el Señor permita que en nosotros haya un corazón dispuesto al arrepentimiento, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Les animo, hermano, a esto. Les animo a que si usted tiene en su corazón el pedir perdón, el arrepentirse y rogar para que el Señor sane su tierra, les aseguro que el Señor lo puede hacer, como se le ha compartido a los jóvenes, conociéndole a Él, a un Señor perdonador, a un Señor restaurador, a un Señor que así como nos encontró, nos amó. En la condición que nos encontró, nos amó, hermanos. Ese es el Señor que hoy día tenemos a disposición. Así como estamos hoy día, el Señor nos ama y nos espera que nos arrepintamos para poder tener una tierra limpia, para poder recibir su palabra, para poder dar fruto en nuestros hogares en torno a lo que Él espera de nosotros como iglesia. Ese es nuestro Jesús. Ese es el Jesús que invitan a los jóvenes a conocer y que yo hoy día invito a todas las personas que han llegado, a todos los hermanos y a quienes nunca habían escuchado esto. Un Jesús perdonador, un Jesús restaurador, un Jesús capaz y poderoso para cambiar nuestras vidas, para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestras familias, nuestros matrimonios. Ese es el Señor que nosotros conocemos, ese es el Señor que nosotros testificamos. ¿Estamos dispuestos a esto? ¿Queremos conocer al Señor? ¿Quién no lo conoce? ¿Y quien ya lo ha conocido quiere conocerlo más profundamente? Nuestro Señor es abundante. Dispongámonos a poder conocerlo un poco más y dejar que Él restaure nuestra vida y nuestra tierra. El Señor lo puede hacer. El Señor tiene el poder para hacerlo. Pero el Señor respeta nuestros tiempos y nos espera pacientemente. Pero como leíamos en Romanos, la noche está avanzada. Se acerca el día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir de esta forma o vamos a despertar? Esa es una decisión personal que debemos hacer, hermanos y hermanas. Amén.
Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por sembrar una vez más en nuestras tierras, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor, mis pecados. Sana una vez más mi tierra, Señor. Sana una vez más la tierra de mis hermanos, de mis hermanas, de quien ha escuchado esta palabra y se le ha revelado, Señor, tu obra poderosamente, Señor, en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que esta semilla pueda tener un fruto agradable delante de ti, para gloria de tu nombre, Señor. Amén.